Diana, si fueras a contar la historia de Diana Uribe, ¿por dónde empezarías? Bueno, yo empezaría por el rock. Yo creo que en el principio era la música. Sí. Yo empezaría por el rock y empezaría por la historia. Porque desde muy chiquita a mí siempre me gustó la historia. He tenido y siempre tuve la influencia de mi padre en ese sentido de crear ese interés. Pero yo siempre tenía la idea de que lo que pasaba en el mundo tenía que ver con lo que pasaba en mi vida. Yo nunca sentí que esas fueran cosas aparte. Y en el colegio, un profesor, Álvaro Miranda, nos llevó a ver una película que se llamaba Morir a Madrid. Y desde ahí yo me enloquecí con la Guerra Civil Española y me la estudié yo sola. Durante años de bachillerato yo iba a la Feria del Libro y me compraba todo lo que había de la Guerra Civil Española. Me regalaron una enciclopedia de historia en una Navidad a los 14 años y yo me enloquecía leyendo eso. Y por un lado, siempre el querer saber de historia, siempre me produjo una fascinación y como la capacidad de ponerse uno en los zapatos de los personajes, de poder uno imaginar lo que esas personas sentían. Por ejemplo, yo ahora que he trabajado muchísimo Medio Oriente, siempre me pongo a pensar en lo que pensaban hacer el día antes de nacionalizar el canal del Suez, por ejemplo, que eso es una cosa muy tremenda. Y por el otro lado era el rock. O sea, tuve hermano mayor, tengo hermano mayor y esos son los que le pasan a uno los discos. Y el rock se volvió una parte muy importante de mi vida, pues particularmente Eric Clapton y Pink Floyd. Hubo 3 años en los que yo solamente escuchaba rock. Ahí en ese momento, digamos, yo no podía entender el álgebra porque pues no venían discos, como me decía mi hermano. Sí, si el álgebra viniera en discos, usted no perdería álgebra. Y todo ese rock que escuché de una manera tan obsesiva en una época tan grande, me permitió tener un programa de rock en la Radio Universidad Nacional que se llamaba Imaginarios del Rock, en la UN Radio, y ahí conocí a todos los compañeros de la franja de rock. Entonces, eso, digamos, para mí las canciones, como yo me las aprendo, y encontré que había una cantidad de cosas que yo he aprendido a partir de las canciones. Cosas que no están, muchas veces no estaban escritas, sino solamente cantadas. Entonces, después hay un momento que es muy importante en mi vida, hay un momento como que donde yo profesionalmente encuentro lo que yo quiero hacer, cuando empiezo a trabajar en los colegios en bachillerato. Yo empiezo a enseñarles filosofía en inglés, literatura. ¿Tú estudiaste filosofía? Yo estudié filosofía y letras en la Universidad de los Andes y yo me gradué con una tesis sobre los años 60 que se llama La nación de Woodstock y la construcción de una utopía. Y es todo el imaginario de toda la construcción filosófica de los años 60, que ahí aparece todo. ¿Y por qué estudiaste filosofía y no historia? Si te apasionabas de chiquito. Porque no existía historia como carrera. Ya. Pero eso resultó una cosa buenísima porque la filosofía da una visión de conjunto gigantesca. Entonces, aplicada a la historia, la enriquece muchísimo. Entonces, todas las selectivas eran siempre de historia. Todo el tiempo estaba estudiando historia y estudiaba filosofía. Y eso resultó una muy buena combinación. Entonces, pues hice esto y luego entré a estudiar con los pelados a enseñarles. Ellos me enseñaron a enseñar. ¿Qué te enseñaron? Ellos me enseñaron el lenguaje, porque yo estudié filosofía en una época en que las palabras con que se hablaba de la filosofía eran de una pedantería que alejaba a la gente de las ideas. Y yo decía, esta gente, esto tan bonito de lo que están hablando, pero de una manera que lo hacen incomprensible. Entonces, cuando yo empecé a enseñarle a los pelados, me preguntaron cosas como, oye, Sócrates es el protagonista de los diálogos de Platón, que lo he visto en todos. Yo le dije, pues sí, podríamos decirlo. Entonces, me hicieron un nivel de preguntas que dije, bueno, hay que empezar a contestar desde lo más sencillo. Hay que empezar a contestar todo lo obvio, que nosotros no habíamos aprendido nunca lo obvio, porque las preguntas tenían que ser una cosa increíblemente elaborada. Y me encarreté a entender todos los códigos de un adolescente. Si tú quieres que ellos respeten lo que tú tienes para decirles, tienen que respetar lo que ellos son. Esto era en los 80s, yo me metí y era la época del video, y era el Beat Street y el breakdance, y era todo ese universo, y el universo musical de los 80s que es muy grande. Fíjese, entonces
Me fui metiendo en ese mundo y aprendiendo a enseñar con ellos. Ellos lo enseñan a uno a reírse de uno mismo. Eso es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y son, los adolescentes son seres existenciales, porque están preguntándose por el mundo y por el universo. Entonces, enseñarles filosofía en esa época es un privilegio. Así empezaste a construir ese lenguaje. Sí. Que has puesto en práctica y que caracteriza tu trabajo. Claro, pero fue con ellos, o sea, ¿cómo hago para que esta idea les entre de una manera fácil, a lo bien, o sea, sin problema, ¿sí? Entonces, ese lenguaje lo construimos juntos. ¿Sí? Y yo decía, el lenguaje hace toda la diferencia. Porque si le quito estas palabrejotas y después explico por qué usan esas palabras, que son raíces que vienen de otras, porque no tienen por qué asustar a nadie, o sea, todo bien con esas palabras, no pasa nada. Sí, y entonces, pero el puente que me dio la posibilidad de comunicación con los adolescentes fue el rock. Fue por rockera que yo pude empezar a hablar con ellos. Y a mí me tocó en el momento en que los de 11 estaban todavía en el rock sinfónico, que es de donde yo vengo. Los de 10º estaban en Depeche Mode y U2, y los de 9º estaban empezando el metal. Entonces a mí me tocó los primeros metaleros, que era una cosa completamente nueva. Entonces, estando uno con ellos, ellos lo van llevando hacia dónde va, para dónde va arrancando el tren de la historia, que es lo que saben ellos. Claro. Entonces, eso fue una cosa increíble, increíble, increíble. ¿En qué momento empiezas, digamos, lo que podría ser el comienzo sólido de todo este proyecto que vas a llevar a la página web, que es hacer el registro de la historia con tu estilo, con tu manera de contar? En el externado. Yo entro a trabajar en el externado en la época de la guerra del Golfo Pérsico. Y empiezo a ver que los noticieros, sobre todo en ese momento que hubo un frente de noticias, una censura total. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa cuando hay una manipulación de prensa tan grande como la que se presentó ahí? ¿Uno cómo se defiende de eso? Entonces dije, pues con la historia. Entonces tomé el conflicto desde el presente y empecé a echarme de para atrás y de para atrás y de para atrás. Cuando uno se echa de para atrás, se termina encontrando con los árabes, pues cuando se mete con los árabes y se echa de para atrás, se le aparece la escritura y las ciudades. Y luego vino el golpe, estaba Gorbachev. Entonces de para atrás con los rusos. Cuando uno tiene árabes y rusos, tiene las calles y las carreras. Todo pasa por ahí. En algún momento se encuentran. Entonces fui construyendo retrospectivamente todo lo que iba pasando para explicar el presente. Todo lo que yo hago en cualquiera de los medios es docencia. Ya sea en la red, ya sea en la radio, todo es docencia, porque yo soy fundamentalmente una pedagoga. Entonces empecé a construir esa historia para los del externado, ¿sí? Después estuve en la Javeriana y estuve en la Tadeo, pero para los del externado los ejemplos era con el externado y la Plaza de Bolívar para entender los altos del Golán. Todo siempre fue una construcción en el aula con los pelados y para ellos. Entonces ellos fueron a la facultad y dijeron que querían países del tercer mundo. Entonces empezamos descolonización, Yugoslavia. En esa época Mandela salió de la cárcel. Fue el levantamiento de Chiapas, la guerra de Yugoslavia, los acuerdos de Oslo. Eso pasaron cosas increíbles. Y fui creando esa metodología que ya, esto duraban años. La montada de cada uno de estos temas dura años. Por eso los monitores me decían, ¿por qué los de este semestre están viendo un montón de cosas que a mí no me enseñó? Y dije, porque me las aprendí ahoritica. Sí, entonces, es mucho tiempo montándolo y ya, digamos, cuando tenía todo esto, es cuando me van a llamar para la radio. Que eso sucede de una manera, porque me llamaron porque en el noticiero de CMI, Yamid Amad decía que las noticias de Yugoslavia no eran claras porque eso tenía un montón de enredos de los serbio-croatas, de los serbio-bosnios, que unos musulmanes, que otros. Entonces yo me sabía eso con detalle y empezaron las conferencias para CMI. Yamid fue el que me llevó y después, a los 2 años, después del proceso 8000 en que desapareció el planeta de la faz de Colombia, aparece Radionet. Y con Radionet yo empiezo a trabajar con Yamid y ahí empieza mi vida en la radio, ya en la radio masiva, ¿no? ¿Cómo crees que se está escribiendo o se va a escribir la historia sobre lo que está pasando hoy en Colombia? Pues es que yo pienso que lo primero que toca
es aprender a escribirla de otra manera. Yo tengo una teoría, yo tengo la teoría de que nosotros tenemos un concepto de fatalidad colectiva, una idea, o sea, a cada colombiano solito le va a resultar todo le va a resultar, pero a los colombianos como comunidad nos cuesta trabajo creer que podemos tener logros colectivos. Yo tengo la idea de que eso se formó como entre la separación de Panamá y la Guerra de los 1000 días, la idea de que nuestros proyectos eran fallidos. Entonces resulta que nosotros, para poder construir este proceso de paz y transformarnos, tenemos que creer que somos capaces de una transformación, que nos podemos transformar nosotros. Entonces la historia tiene que escribirse desde una nueva perspectiva, desde una perspectiva que no sea quedarnos en la memoria coagulada sin el olvido. Con el olvido no hay nada, ¿no? O sea, la historia se basa en lo que ocurrió realmente, pero creo que se va a escribir, además porque es que ¿sabe cómo yo veo la paz? Yo la veo retrospectivamente, o sea, yo veo cuando nosotros ya terminamos el proceso de paz y empezaron todos los cambios y cómo el trabajo que nos costó llegar allá, los pasos que tuvimos que recorrer, yo lo veo desde el futuro, ¿sí? Y yo lo veo contando cómo nos fuimos transformando en el proceso de hacerlo. Así es que yo lo veo. Diana, se nos pasó el tiempo rapidísimo. Fue apasionante haber conversado contigo sobre esta historia de Diana Uribe y sobre la historia presente de ese proyecto extraordinario de la página web, donde vamos a encontrar la reunión de ese trabajo de tantos años que ha caracterizado lo que tú has hecho y que a los colombianos y a todo el mundo les gusta tanto. Muchas gracias. Solamente les quería contar que en la página, en la historia, casadelahistoria.com, estamos evolucionando todo el proyecto, que ahí la gente lo puede ver para ver en qué vamos, que lo estamos construyendo juntos, que la gente lo va a ver construir. Y ahí pueden entrar y buscar para Sí. si quieren hacer sus donaciones. Sí, y además para saber en qué vamos, en qué etapa estamos y para construirlo juntos. Y agradecerle a la gente todo ese apoyo que hemos tenido y bueno, estamos en pleno proceso de crear todo ese gran proyecto de la Casa de la Historia en la red. Diana, muchas gracias por haber aceptado esa invitación. Felicitaciones por ese proyecto extraordinario. Muchas gracias a ustedes y a todo el público por todo lo que estamos construyendo juntos. Palabras más con Álvaro García.